fijaos que hemos hablado, yo creo que ha estado bastante bien hilado, ¿no? Todas las presentaciones. Mercedes al principio nos ha hablado de un poco también, Kiko ahora, ¿no? De la estructura política para toma de decisiones, la fijación de precios a nivel de cada nación. Miguel Ángel nos ha hablado de la salvaguarda, que significa la adecuación clínica, ¿no? A través de guías de práctica clínica. Kiko ha hecho énfasis también en lo que sería la evaluación, ¿no? Una vez que está aprobado el medicamento, la evaluación que se puede hacer, que es otra salvaguarda. A mí me ha faltado que se pudiera comentar también qué regulaciones o qué cambios se están planteando en el sistema de patentes, ¿no? Cómo cambiar ese sistema de retornos. Yo me atrevería a pedirle a Fernando Lamata que en 3 minutos nos resumiera un poco las iniciativas que existen a nivel mundial para cambiar el sistema de retorno, ¿no? Para las empresas innovadoras, distinto al que tenemos actualmente. Fernando, si no te importa, en 2 minutitos, no te he avisado, pero me ha faltado eso y ya abrimos el debate. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, muchas gracias. Bueno, en las alternativas que se plantean ya desde la OMS el año 2008 y otros grupos internacionales es que se desligue del link que llaman el precio del medicamento de la financiación de la investigación. Y por lo tanto, que haya una financiación de la investigación desde un fondo global, mundial, idealmente, europeo, si no fuera posible mundial, donde se fijen prioridades de investigación según necesidades en salud, donde la investigación sea abierta y cooperativa, no habría esa investigación cerrada que antes se comentaba y que hace que se dupliquen, lo apuntabas también en tu introducción, y haya más riesgo para los pacientes, más retraso, como ha pasado con el tema de las vacunas, y que luego esa investigación que se ha hecho con financiación pública pues está a disposición de todos, licencia abierta. No hay licencia cerrada, no hay monopolio, licencia abierta. Quiere decir que lo fabricamos todos. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ahora tenemos el embudo del monopolio de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca. En el modelo abierto, todas las fábricas que hay en el mundo con una capacidad de producir más de 20.000 millones de dosis podrían hacerlo y no estar limitadas y poder vacunar rápidamente, ¿no? El precio, por tanto, sería un precio de coste, porque la investigación ya se habría financiado. Se evitaría así el proceso que ha habido degenerativo de que, por el argumento de la patente, estamos pagando 5, 6, 7 veces lo que cuesta realmente la investigación. Por ejemplo, en España estamos pagando un coste de investigación en torno a los 10.000 millones y el gasto que dice la industria que hace efectivamente en investigación son 1.000 millones. Hay una alternativa que parecía imposible, pero justo con el tema de las vacunas COVID hemos visto cómo en 3 meses la Unión Europea ha sido capaz de generar un fondo global de 16.000 millones de euros en 3 meses para poder hacer financiación de investigación. Claro que es posible. Hace falta tenerlo claro políticamente, pero la herramienta es posible. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Vemos que obviamente es un problema complejo, no tiene una solución única, no hay una llave mágica, pero desde luego en todos los niveles, el macro, el meso, en el micro, hay actuaciones que podemos realizar para intentar que los nuevos medicamentos, pues sean accesibles y desde luego que no se arruine el sistema, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que ponga en el chat o que directamente abra el micrófono y lo comente. ¿Algún comentario o pregunta? Sí, por favor, bastante sintético para que pueda participar más personas. Tradicionalmente se habla del uso racional del medicamento, que es con lo que ha empezado hablando Mercedes, que queda sobre los hombros del prescriptor, ¿no? Prácticamente el final de la cadena si excluimos al paciente, que es el receptor final del producto. Pero se habla mucho menos de la autorización o financiación racional del medicamento, que hacen las autoridades reguladoras, que muchas veces no tienen capacidad de enfrentarse a la gran industria y a las políticas internacionales y acaban autorizando cosas que luego le dicen al de abajo, esto no lo recetes porque no vale para nada. Esas cosas me parecen vergonzosas, es dejar al niño
con el gigante, ¿no? Entonces, creo que eso no se hace. Y otra cosa que me parecía, que me interesaba plantear, es si es lógico dejar la aplicación de este concepto de uso racional del medicamento al voluntarismo de los eslabones de la cadena farmacoterapéutica, es decir, industria, prescriptores, pacientes. O deberían de introducirse incentivos motivadores, que no necesariamente tienen que ser económicos, es decir, de un incentivo económico, sino de dotación o de personal o de ir a congresos, para que los prescriptores puedan sentirse de verdad motivados, porque no hay que pensar que si no hacemos eso la industria va a dejar de hacer lo que ya está haciendo. Es que en uno de los platos de la balanza ya hay 4 kilos. Si nosotros no hacemos nada, ese plato va a seguir abajo y no va a haber equilibrio. Esa es mi pregunta para todos. Muy bien, si os parece, lo que hacemos es que haya intervenciones o comentarios o preguntas y luego al final los ponentes pueden contestar así globalmente para que haya oportunidades para todos. ¿Alguna otra intervención, pregunta o comentario? Sí, yo quería intervenir. No sé si se me oye. Se oye perfectamente. Sí, Rafael Díaz de Cañón. En relación al tema de la financiación de medicamentos, yo hace ya tiempo que no estoy, digamos, directamente relacionado con el Sistema Nacional de Salud, pero me gustaría saber, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9/2017, tiene un apartado en el artículo 177 que se llama Procedimientos de Asociación para la Innovación, en el cual el que licita, es decir, la persona, el órgano licitador pone a la hora de realizar las especificaciones establecidas en los pliegos administrativos y técnicos, determina qué tipo de producto quiere y busca, digamos, quién se lo puede hacer. Y de la mano de quién lo puede hacer, se van buscando las posibles soluciones. Esto se está utilizando normalmente con la idea de que al final el producto sea propiedad o compartida o en qué porcentaje en función del contrato que se haga de quién es quien financia y quién lo desarrolla o desarrollarlo conjuntamente. Esto se utiliza mucho en productos de defensa, en el Ministerio de Defensa, es un modelo que se utilizaba en la NASA y se utiliza, y yo no sé si esto se ha llegado a implantar en lo que es la administración pública correspondiente al Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, Rafa, es una propuesta interesante. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, soy Miguel Reyero de Baleares. En la primera comunicación se ha hablado un poco de algo muy tentador siempre, que es la participación de los profesionales, organizaciones, asociaciones científicas, asociaciones de pacientes. Claro, todo esto es bastante tentador, pero yo tengo una extremada cautela. Conozco algunas asociaciones científicas, yo soy ginecólogo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que no será de las peores ni de las mejores. Están prácticamente todas trufadas hasta el fondo de conflictos de intereses, y yo respecto a las sociedades científicas y también, desgraciadamente, a las asociaciones de pacientes, me gustaría que alguna vez oír a algún compañero que empezara a presentar un fármaco, un cribado, que a los obstetras nos encantan meter cribados, y empezaran hablando al presentarlo pues de daño-beneficio, daños por falsos positivos, coste de oportunidad, casos a tratar, y empezar así cualquier propuesta. Y por lo que yo sé, al menos en la sociedad que yo conozco, esto está en las antípodas. Con lo cual, yo creo que la participación, que es importante, pero que cuanto más la participación, cuanto más intenta que sea amplia, democrática, etcétera, etcétera, la industria va por delante. En Estados Unidos, en los hospitales libres de industria, lo que ocurre es que el paciente recibe en su móvil, pide a su médico el test que detecta 300 enfermedades. Entonces, yo respeto especialmente sobre las sociedades científicas, si se reúnen, ¿qué van a decir? Mucho con ellas, pero ganaré mi confianza en las sociedades científicas cuando empiecen con un proceso de ese tipo y se metan en organizaciones de tipo no hacer. Y esto realmente creo que está lejos. Muchas gracias, Miguel, por el comentario. ¿Alguna otra intervención? A mí me interesaría un poco reflexionar sobre lo que acaba de comentar Miguel Reyero. Cuando tenemos en un momento determinado, nos contaba Mercedes, la hepatitis C. La hepatitis C, el precio viene marcado por Estados Unidos, 84.000 euros. ¿Cómo reaccionan nuestras sociedades científicas y nuestros especialistas frente a un medicamento de altísimo precio que, por otro lado, teníamos estudios claros que ese precio abusivo no correspondía con la realidad? ¿Cuáles fueron las reacciones
de las sociedades científicas de digestivo, de patología y de los profesionales ante un precio abusivo? Buena pregunta, Ramón. Buena pregunta, Ramón. Gracias. A ver, si me permite, soy Javier Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, Javier. A ver, yo creo, o la sensación que he sacado de todas las intervenciones es que, bueno, eran intervenciones con las que yo no podía dejar de estar de acuerdo, pero que en todo caso se referían a una situación teórica. Y en relación sobre todo con las dos últimas intervenciones que ha habido ahora, me parece que el problema más serio que tenemos en España es el de las instituciones a través de las cuales se pone de manifiesto pues, la participación democrática o esa evolución que tú describías al principio, de cómo ya no podemos estar en esa tercera fase en la cual la innovación, el desarrollo industrial, farmacéutico está en manos de la industria, porque eso nos lleva por un camino absolutamente de desigualdad, de acceso desigual a los medicamentos, etcétera. Entonces, aparte de sumarme a la cuestión que planteaba Ramón Gálvez hace un momento y antes Miguel Reyero, que yo la formularía de otra manera, aprovechando que hay una de los intervinientes que ha sido presidente reciente de un colegio de médicos. ¿Qué sentido tiene o qué orientación deberíamos dar, por ejemplo, a la participación de los profesionales en la mejora de la salud de la población en relación con los medicamentos en cuanto a las formas organizativas que debería adoptar? Porque resulta que tenemos unas asociaciones como son los colegios de médicos en los que hay una participación obligatoria, todo el mundo participa y sin embargo no valen para nada, pese a los esfuerzos de Juan José Rodríguez Sendín durante su etapa como presidente del Consejo de Colegios de Médicos, para poner coto a esa influencia desmedida de la industria farmacéutica. Y en cambio estamos facilitando la participación de entidades que están, como decía Miguel Reyero acertadamente, absolutamente trufadas, por no decir podridas, en su propio mecanismo de organización y financiación, por la financiación por las industrias que desarrollan estos productos, fundamentalmente la industria farmacéutica, ¿no? Y hay un segundo aspecto de la institucionalización que también invitaría a Ramón Gálvez a que hiciera algún comentario al respecto a cómo son los organismos. Se ha mencionado, por ejemplo, el Comité de Fijación de Precios de los Medicamentos. Bueno, ha pasado desapercibido probablemente para la mayoría de los participantes en la charla. ¿Qué significa el que ese Comité de Precios de los Medicamentos esté formado por el Ministerio de Sanidad pero a la vez también por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Industria, cuyos intereses a la hora de definir el precio de los medicamentos es absolutamente contradictorio con los intereses del Ministerio de Sanidad? Y que lo que hace es fijar el precio de los medicamentos no libremente, sino el precio que está dispuesto a pagar, como se nos explicaba, el Sistema Nacional de Salud. La Comisión no fija un precio distinto a ese, ni se pone un precio libre, nunca se lo saltan. El precio siempre es el máximo, también para la venta libre de los medicamentos, porque en España no hay prácticamente venta libre de medicamentos, ¿no? Entonces, el tener de alguna manera el enemigo dentro es un problema institucional muy serio a la hora de controlar un gasto que es creciente, sobre todo en los productos innovadores. Esto se ha agravado. Permíteme un último comentario mínimo final. Creo, y por eso invito a Ramón Gálvez que interviniera al respecto, que se ha creado un comité asesor del que forman parte una serie de personas nombradas por el Ministerio, que a su vez lo han constituido de tal manera que en ese mismo comité asesor a quien se ha metido a ser representantes por el presidente, que es Félix Lobo, un catedrático de la Universidad Carlos III, emérito, presidente de otras cosas, de FUNCAS, en fin, de una serie de rollos, y que se ha apresurado a meter en el comité asesor del Ministerio a representantes de la propia industria farmacéutica.
¿A dónde vamos con ese tipo de asesoramientos o de participación, de desarrollo institucional para controlar el precio de los medicamentos, que es un problema, como decía Miguel Reyero, muy gordo? Está claro. Miguel Ángel, por alusiones en relación con la organización de los médicos, digamos, para enfrentarnos a este problema, ¿no? Miguel Ángel. Sí, contesto por alusión a lo que decía Javier. Yo pienso, esto es mi opinión, que es tanta la fuerza que tiene la industria farmacéutica a nivel mundial que echarle la responsabilidad sobre las espaldas del consumidor, entre comillas, que puede ser el profesional de la salud, los grupos de profesionales o incluso el ciudadano, es imposible, ya que la presión que ejerce estas grandes industrias es tremenda. Así, a bote pronto, creo recordar que era mayo del año 2009, en el inicio de la crisis, cuando salió Barack Obama para decir que había hecho un ingreso de 8.000 millones de euros para paliar los efectos del crack de Lehman Brothers. Ese mismo día, en las páginas Salmón de los periódicos, el laboratorio Pfizer anunciaba la compra de otro laboratorio por una cantidad que no sé si recordáis que era algo así como 40.000 millones de euros. Es decir, que lo que el Estado americano se estaba gastando para intentar reflotar una empresa, un laboratorio en ese momento estaba comprando otra. O que en el año 2004, creo que fue MSD, invirtió en la promoción de un fármaco que luego fue retirado, como fue el Rofecoxib, en el mundo, mucho más que Pepsi-Cola en promocionar su Pepsi-Cola en todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una presión y de unos mecanismos, unas vías, unas herramientas, unos tentáculos muy extensos que no pueden hacernos recaer. Desde luego, desde el punto de vista personal, opino que tiene que ser a nivel institucional y quizá lo más pequeño al que podríamos recurrir a los colegios profesionales, intentando apoyar a las sociedades científicas para hurtarlas de la dependencia que podían tener de determinado tipo de relaciones económicas con la industria farmacéutica, eso a nivel microeconómico, por decirlo así, y luego, desde luego, la idea que aportaba Fernando Lamata, en este caso, sobre desligar el precio de la financiación a la de investigación, me parece que puede ser una de las vías importantes, pero de luego hacer caer sobre las espaldas del pequeño consumidor, por decirlo en términos consumistas, me parece prácticamente utópico. Ramón, no sé si querías comentar alguna cosa sobre lo que ha comentado Javier de mejorar la gobernanza, ¿no?, dentro de las instancias políticas, ¿no? Sí. Bien, yo creo que Javier ya lo ha explicado suficientemente. A mí me gustaría insistir en un aspecto, y es que es tal vez el que teníamos en mente a la hora de plantear esta charla. Es decir, ¿cuál es el papel del médico de familia, del especialista de oncología o de patología en la práctica clínica cuando se encuentra con un mecanismo que le lleva a instaurar tratamientos de alto precio, de alto coste, inaccesibles para el paciente, absolutamente terribles para el Sistema Nacional de Salud? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión del hepatólogo que tiene que recetar el Sovaldi o cualquiera de los antivirales de acción directa? ¿Cuál es la reflexión, como ocurría en Estados Unidos, de los oncólogos cuando tienen que poner un tratamiento que cuesta más de 100.000 euros al año a un paciente y que le lleva a la ruina económica, a vender su domicilio? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cómo afecta eso a la práctica clínica? ¿Qué pasa en el cerebro de un profesional cuando se ve obligado a recetar un medicamento que es eficaz, que es efectivo, en el caso fijaros, porque hay medicamentos, por ejemplo, el de la atrofia espinal crónica, el nusinersen, de eficacia muy relativa, que vale 375.000 euros. Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces es lo que quería yo que me contaran. ¿Qué pasa en ellos? Cuando tenéis el bolígrafo, cuando tenéis un momento de decisión y sabéis que esto está ocurriendo, cuando sabéis que realmente el Sovaldi vale 70 euros y está costando ahora al sistema sanitario español 12.000 euros, ¿qué pasa por vuestra imaginación? Mercedes, ¿quieres contestar al reto de Ramón?
Sí, contesto, aunque veo también a José Luis Rodríguez, que hago yo, que seguro que también puede complementar. Pues, Ramón, yo creo que pasa, claro que pasan cosas, pero al final no pasa nada, al final se receta. Es decir, hasta que el medicamento está financiado, nosotros solamente podemos hablar, convencer, ayudar a las sociedades científicas, apoyar a los políticos o ayudar, asesorar a los políticos, asesorar y ayudar e informar a las asociaciones de pacientes y, por supuesto, presionar. Presionar en ese sentido porque no podemos hacer hasta ahí nada más. Pero una vez que el medicamento está financiado, simplemente prescribir. Es decir, es que lo hemos vivido. Hemos tenido la situación más típica y más reciente, separando el tema de las vacunas, que lo han dado por resuelto, pero es el tema del tratamiento de la hepatitis C. El tema de la hepatitis C fue difícil a nivel ministerial, pero fue, yo creo, muchísimo más difícil a nivel de la comunidad autónoma o de las comunidades autónomas, porque fue además muy injusta la situación que se dio entre distintas comunidades autónomas, como unos pacientes podían acceder ya a los medicamentos y otros no. Y lo que es más grave, no hay tiempo para discutir estas cosas, pero yo no sé qué opináis los que habéis vivido, cómo se ha financiado, cómo se ha desarrollado el tratamiento, la posibilidad de prescribir tratamientos de hepatitis C en la Comunidad de Madrid con los semáforos. Yo todavía no he entendido los semáforos. Es decir, no ha habido transparencia en los semáforos y, sin embargo, los semáforos se han ido cumpliendo, pero ha habido gente que se ha saltado los semáforos y, al final, tú consigues que llegue al paciente ese medicamento. Yo no puedo controlar el precio del medicamento, no puedo acelerar la financiación nada más que con presión social o informando a los políticos, pero sí puedo prescribir lo que ya está. Es decir, yo creo que nadie, ni un político, ni un gestor de un hospital, ni una comisión de farmacia, ni nadie que no prescriba puede impedir que un medicamento que está registrado, que está comercializado y que está financiado se pueda prescribir. Yo no puedo resolver el precio de los medicamentos, pero sí puedo resolver el tratamiento a mi paciente. No sé qué opina José Luis, que también vive muy de cerca esta situación y no sé si opina como yo o opina diferente. Yo no he tenido nunca problema en prescribir un medicamento que esté financiado. ¿Me ha costado algo? Por supuesto, seguro que ha tenido un coste personal, un coste de objetivos, pero si está adecuadamente prescrito, si está en una base científico-técnica adecuada, en unas bases éticas y de lo que es la prescripción médica adecuado, no he tenido nunca problemas y me considero independiente, desde luego. Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a tener que ir acabando, ya son las 7:20. Creo que se han quedado muchos temas en el tintero, desde luego es un tema complejo. Yo quería hacer un breve resumen, ahora le voy a dar la palabra a Juan José Rodríguez. Yo creo que hemos tocado varios puntos. Desde luego, como decía antes, no es un tema que tenga una solución única. Hay aspectos que son globales, de economía global, la regulación de las patentes. Desde luego, hay que generar otros incentivos distintos para las empresas innovadoras, distintos a los actuales, que han demostrado una enorme capacidad de corromperse en el sentido institucional y desde luego, generar unos incentivos que no son los adecuados, que no van a favor de las sociedades y de la salud de los pacientes. Por tanto, cambiar el sistema de patentes y la recompensa, los retornos para las empresas innovadoras. Hay otra barrera que, desde luego, necesita una importante reforma, que son las agencias reguladoras, que son las que tienen que aceptar que el medicamento entre en el mercado. Ahí sabemos que ha habido un proceso de desregulación, por llamarlo así, en los últimos 40 años muy importante y que ahora mismo los mecanismos de barrera que existen a este nivel son insuficientes claramente para poder filtrar entre innovaciones útiles e innovaciones que no lo son. Otro nivel es cuando ya llega a nivel estatal, digamos, los procesos de gobierno, de nación, donde los políticos tienen que, las instancias políticas tienen que regular precios, tienen que acordar cómo se va a financiar esa innovación. La siguiente barrera sería, una vez que está aprobado, es decir, que el gobierno ha tenido que aceptar que entre en el mercado nacional también, cómo se va a utilizar ahí una evaluación por parte de agencias de evaluación de tecnologías, que desde luego en España está por vertebrar al menos, aunque tenemos desde luego exponentes importantes al respecto, pero hay que hacer una vertebración. Se ha propuesto hace poco el ISPANAIS, un organismo en red que pudiera hacer esa evaluación. Por último está la evaluación clínica.
a través de mecanismos de evaluación del conocimiento clínico, como son las sociedades científicas, las guías de práctica clínica, que desde luego necesitan una reforma importante en cuanto a sus sistemas de gobernanza, declaración de conflictos de interés, etcétera. Y por último está la actitud profesional, que desde mi punto de vista hay desde luego un componente ético en el momento de evaluar ese conocimiento y utilizarlo, ¿no? Todos estos son retos que tenemos que ir abordando. Creo que ahora mismo hay una frontera o una trinchera política, es decir, curiosamente la trinchera científica esperamos pocos de ella, pero de la frontera, de la trinchera política creo que tenemos que esperar más. Creo que organizaciones como la que nos está patrocinando esta reunión, No Gracias, Salud por Derecho, están haciendo mucho por mejorar el sistema de innovación y es un ámbito claramente político, de deliberación política, no de politización, pero sí de deliberación política, porque es un tema político. Es un tema que ni de la izquierda a la derecha considera que sea un debate político cuando lo es completamente. Entonces, por tanto, politizar el sistema de innovación creo que es importante y hay organizaciones de sociedad civil que lo están consiguiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Juan José, te doy la palabra para que puedas rematar. Gracias a los ponentes, siento la premura de tiempo. Gracias a todos los participantes por los comentarios muy interesantes y, desde luego, tenemos que seguir trabajando en este ámbito. Gracias. Gracias, Abel. Gracias a todos los participantes. Si hay alguien que se ha sentido aludido por la intervención de Javier Rey, soy yo precisamente, ¿no? Yo creo que todavía con más razón que a llevar más tiempo en la organización que Miguel Ángel. Hay una cosa muy clara, y os recuerdo que, y ahora que veo a Paco Rodríguez, os recuerdo que la única manera de terminar con el cáncer de pulmón producido por el tabaco es luchar contra el tabaco. Digamos, como dirían en mi pueblo de otra actividad, dejémonos de puñetas. Cuando analizamos las cosas desde unos niveles insuficientes para terminar con ellas. Si analizamos exclusivamente el problema del cáncer producido por el tabaco, exclusivamente de las medidas terapéuticas que se pueden abordar, como se ha producido, es una ruina porque no logramos nada. El tabaco hay que terminar con él y con su consumo para lograr mejorar. Eso es lo que quiero decir con lo que necesito. Me preocupa, hay un problema fundamental que fue lo que motivó a 3 personas que estamos aquí, o 4, Ramón, Roberto y Fernando, 2 años antes de que yo terminara mi mandato en la presidencia de la OMC, a fundar esta asociación porque nos dimos cuenta, la de Trevis, aunque lo intenté muchas veces, y se puede demostrar con los delitos reiterados de la seguridad general, de esto que nos ocupa, y a todo lo relacionado con la cadena del medicamento, que era insuficiente. O sea, es insuficiente porque el dinero está donde está. Y aquí manda quien manda. Y si las 10 grandes multinacionales son ocupadas por los grandes fondos de inversiones, pues como me contaréis, va a ser difícil, si no se cambia la dinámica, poder vencer esa estela. Y la estela está marcada, sobre todo, podemos incidir en cuestiones pequeñas, pero sobre todo está marcada por la patente y sus prerrogativas. Que yo no digo que desaparezca, pero necesariamente tiene que modularse, modificarse, o desde luego hacer cambios importantes en la misma. Ahí está la solución. Lo demás, pues de verdad es interesante, pero son pequeñas cosas. Os advierto también, como había dicho, que la próxima, no la próxima, sino la siguiente, o dentro de 2 o 3 jornadas, volveremos a los aspectos relacionados con la regulación, con todo lo que se supone que no es meramente médico, sino previo a la actuación de los médicos. Y luego, en la siguiente jornada, vamos a entrar en unos espacios dedicados exclusivamente a la ética de los determinantes, la ética de aquello que determina el acceso a los medicamentos, ya sea desde la investigación hasta la prescripción. Eso también vamos a abordarlo porque no todo lo podemos abordar en una jornada como esta. Así que, insisto, nuestro objetivo cuando creamos esta asociación, insisto, 2 años antes de terminar mi mandato como presidente, Javier, fue nada más ni nada menos que intentar torcer el brazo, siempre que se pueda, si convencemos a una mayoría suficiente de gente, torcer el brazo de las prerrogativas que tienen las pacientes. Sin eso, todo lo demás va a quedar, digamos, en pequeños intentos, en pequeños héroes que trabajarán para mejorar la situación, pero va a ser difícil cambiarla. Y yo aquí termino. Muchas gracias a todos por estar y por los que habéis participado y nos habéis ayudado a mejorar y clarificar el horizonte.